Bienvenidos. En esta y la próxima sesión vamos a abordar los desafíos que plantea la corrupción a la fe y a la Iglesia cristiana a la luz de lo que hemos visto en las sesiones anteriores. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto que la corrupción es un abuso de confianza pública, una forma manifiesta de injusticia que se manifiesta en todos los sectores y ámbitos de nuestras sociedades. Que la corrupción es endémica, generalizada y arraigada en nuestras sociedades. Que la gran mayoría de nuestras sociedades en América Latina muestran altos niveles de corrupción y bajísimos niveles de confianza. Que la corrupción destruye nuestras sociedades y nos empobrece en todo sentido. Nos mantiene en el subdesarrollo. Y los más pobres y los más vulnerables son los que lo padecen más. Y que nuevas leyes, nuevas instituciones, nuevas políticas y otros mecanismos formales no son suficientes para combatirla. La corrupción es un fenómeno también sociocultural, de hábitos y conductas sociales que se han normalizado y que conspiran contra la integridad pública y sus instituciones. Las siguientes dos sesiones, la de hoy y la próxima, se estructuran en base a dos preguntas claves. ¿Qué relevancia tiene todo esto para la fe cristiana? ¿Nos debe importar? Y segundo, ¿qué consecuencias tiene para nosotros como creyentes e iglesia? ¿Cómo estamos respondiendo y cómo debemos responder al tema de la corrupción? Comencemos con la primera pregunta. ¿Nos debe importar? El tema de la lucha contra la corrupción es sumamente relevante para la fe cristiana. En efecto, la corrupción es una cuestión profundamente religiosa que hace a nuestra fe, a la esencia de nuestra identidad cristiana y nuestro vivir como seguidores de Cristo en el mundo que nos toca. La Biblia así los dice. No es una opción. Tenemos un mandato, un imperativo bíblico que nos demanda, nos urge un compromiso de lucha contra la corrupción. Primeramente descubrimos en la Biblia que la justicia hace al carácter de Dios. Nuestro Dios es un Dios de justicia, que ama la justicia y condena la injusticia. Y la corrupción es una forma manifiesta de injusticia, y por eso, y por ende, opuesto a lo que es Dios, irreconciliable con su carácter. Creemos en un Dios que detesta la corrupción en el mundo de los negocios y la economía. Leemos en Proverbios 11:1 que el Señor detesta las balanzas falsas, pero aprueba las balanzas exactas. O en otra versión, el peso falso es la abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Increíble. Las balanzas falsas, la trampa, el fraude se oponen a su carácter. El carácter de Dios es irreconciliable con prácticas fraudulentas, abusivas, que aprovechan y explotan a los más vulnerables. Y también es un Dios que se concierne con la justicia y la corrupción en las naciones y los líderes políticos. Leemos en Proverbios 14:34, la justicia es el orgullo de una nación, el pecado su vergüenza. O en otra versión, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Un Dios que se concierne con la integridad y honestidad en lo económico y en lo político. Y que Dios sea justicia, que Dios ame la justicia y condene la injusticia, tiene que ver con el plan de Dios para nuestras vidas individuales y en sociedad. Dios nos pide ser justos e íntegros, ser diferentes. Y Dios nos pide buscar y proclamar justicia, hacer diferencia. Hacer diferencia, acá la justicia tiene que ver con la forma de ser de nuestras sociedades. El objetivo de Dios en el mundo es el establecimiento de la justicia y la equidad. Dios quiere también que proclamemos la justicia y busquemos y luchemos por el bienestar
y la justicia de nuestras sociedades. Leemos en Jeremías 29:7, busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Dios desea shalom para la humanidad y la corrupción es una forma de injusticia que impide el shalom. Destruye todo lo necesario para vivir, como una buena educación, buena salud, vivienda digna y la oportunidad de utilizar nuestras capacidades y dones, el potencial que Dios nos ha dado. Y la corrupción también de creyentes y la iglesia desacredita nuestro testimonio y perjudica la misión de la iglesia. Hacer diferencia, también ser diferentes. La justicia tiene que ver con nuestras relaciones. Dios nos pide que actuemos con integridad y honestidad en nuestras vidas en relación con otros y en todo nivel. Dios nos llama a ser santos y esto incluye también dar frutos éticos de integridad. Vamos a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo estamos respondiendo a la voluntad de Dios? ¿En qué medida somos diferentes de nuestra cultura de corrupción? ¿Y en qué medida estamos haciendo una diferencia para que nuestras sociedades sean más justas y más íntegras? Y vamos a examinar esta pregunta en estos dos aspectos. Primero, ¿cómo somos diferentes? En otras palabras, la iglesia que no es del mundo, la iglesia que demuestra integridad. Y la segunda, ¿cómo hacemos diferencia? ¿Cómo demandamos integridad? ¿Cómo reclamamos justicia? La iglesia que está en el mundo. Ser diferentes. Decir que somos diferentes es decir que estamos demostrando integridad en nuestras vidas, en nuestras relaciones con otros ciudadanos, nuestros prójimos y en relación con nuestros gobiernos. Como vimos, es la iglesia que no es del mundo. Tal cual como vimos en las sesiones anteriores, para que haya un control efectivo de la corrupción hace falta más que leyes, instituciones y mecanismos. Estos ofrecen un marco muy necesario, pero sin un profundo cambio en las actitudes prevalentes que legitiman o toleran la corrupción, toda esta estructura, todo este andamiaje institucional y formal no va a ser efectivo y aún más puede ser objeto de abuso y manipulación. Las diferencias entre sociedades están determinadas en gran medida por su cultura, por su aceptación y tolerancia o rechazo e indignación de la corrupción. Veamos 3 puntos. ¿Cuál es nuestra realidad? Segundo, algunos ejemplos bíblicos. Y tercero, algunas acciones prácticas. La evidencia nos está mostrando que la religión parece tener muy poco impacto en los niveles de corrupción. Nuestros países con altos niveles de corrupción son a su vez países con mayoría de cristianos y en algunos casos mayorías de protestantes y evangélicos. Sin embargo, no vemos que esto se traduzca siempre en relaciones y comportamientos de integridad. Esto sugiere que nuestras sociedades, en alguna medida, nuestros valores, actitudes y hábitos no sean tan distintos que los de la cultura en nuestras sociedades. Debemos preguntarnos, como creyentes, ¿en qué medida hemos normalizado comportamientos que no son corruptos e injustos? ¿Cuán frecuente tratamos estos temas en nuestra prédica, en la educación en nuestras iglesias? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos y jóvenes? ¿En qué medida nuestras iglesias modelan la transparencia e integridad? Yo diría que nuestras iglesias en general no están formando o modelando valores de buena ciudadanía e integridad.
Como afirma el teólogo Milton Costa, el tema de la corrupción en América Latina ha estado ausente de los púlpitos y no se ha profundizado aún en América Latina la reflexión en cuanto a los desafíos éticos y teológicos que plantea la corrupción generalizada a la fe cristiana. Como líderes, como creyentes, muchas veces participamos, somos cómplices de estas prácticas sin un cuestionamiento ético. Hacemos la vista gorda o normalizamos prácticas que son claramente de favoritismo e injustas, sean sobornos, malversaciones, fraudes impositivos y otras que le roban a la comunidad recursos y perjudican a los que menos tienen. O pueden ser prácticas de favoritismo y acomodo, que le roba a la comunidad servicios de excelencia y nos hace mediocres. O prácticas de influencia y palanca que roban la motivación para progresar y para desarrollarse. Y lo único que hacen es fomentar y premiar la improvisación, el no esfuerzo y la viveza criolla. Y prácticas de amiguismo que nos privan de justicia y prosperidad y que nos dan impunidad y su desarrollo. Necesitamos incorporar en las iglesias una ética de integridad y anticorrupción en nuestras comunidades de fe. Necesitamos un verdadero discipulado de integridad. No podemos ser buenos profetas si no demandamos integridad de nosotros mismos en primer lugar. Y esto nos invita a evaluar en forma profunda y crítica nuestra cultura frente a los preceptos del Señor y nuestras actitudes. Nos invita a reflexionar sobre estos comportamientos que hemos normalizado a tal punto que no lo consideramos injusto o corrupto. Veamos algunos modelos bíblicos. Los líderes y profetas en la Biblia entendieron muy bien cuán central, cuán fundamental era la integridad de nuestras relaciones. Y me voy a detener en dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. El primer ejemplo es el de Samuel, un líder político y militar y un juez y un profeta. Escuchemos a Samuel en su último discurso frente a su gente. Así dijo Samuel: ¿con quién he sido injusto? ¿A quién le he quitado algo con engaños o a la fuerza? ¿De quién he recibido coimas para cometer injusticias? ¿A quién le he robado? Si algo de esto he cometido contra cualquiera de ustedes, este es el momento de decirlo. Este es el momento de acusarme. Así pagaré mis deudas. En su último discurso, Samuel invoca el tema de la integridad. Eran sus últimas palabras. Obviamente era un tema prioritario para él y para su gente. Y Samuel quiere afirmar que él no robó fondos públicos, ni aceptó nada para violar la norma o mostrar favoritismo. Samuel entendió lo fundamental de su integridad, no aceptar sobornos o mostrar favoritismos en su testimonio y el bien de su pueblo. Noten que no solo rinde cuentas ante Dios, también rinde cuentas ante su gente, sus mandantes. Ustedes son mis jueces, mis testigos. Hay una rendición de cuentas vertical y horizontal. Él se somete al juicio de sus ciudadanos, sus mandantes. Hay que preguntarse, ¿de dónde viene esta actitud de Samuel? ¿Cuál es la fuente de estos valores y actitudes? Y viene de un profundo entendimiento de las Escrituras y de las obligaciones que tenemos hacia aquellos de nuestra comunidad. Hay un sentido fuerte de obligación hacia aquellos que forman parte de nuestra comunidad política y social. Hay una obligación de actuar con verdad, confianza y justicia. Le debemos a nuestro prójimo el decir la verdad, hacer justicia y ser confiable. El segundo ejemplo es el del apóstol Pablo. Como ustedes saben, Pablo fue encarcelado en los últimos días de su vida, pero hay un dato de su vida durante la prisión que no muchos conocen.
el apóstol Pablo se enfrentó con la tentación de corromperse. El apóstol Pablo podría haberse liberado de la cárcel si pagaba un soborno. En efecto, leemos en el libro de Hechos capítulo 24, versículo 26, que el gobernador romano Félix esperaba que Pablo le pagara un soborno, algo que era muy común en esos días. Le esperaba que pagara un soborno para soltarlo. Pero Pablo se niega a ofrecer una coima al gobernador Félix y esto lleva a que permanezca 2 años más en la cárcel. Si hay alguien que podría justificar pagando una coima, sería Pablo. La coima lo liberaría de una cárcel injusta y permitirle siguiendo con su ministerio. Pero no. Pablo entendió que este acto de corrupción hubiera sido desastroso para su testimonio y el de la iglesia. Le debemos mucho a Pablo, que pagó un precio altísimo para no incurrir en corrupción. Ahora examinemos algunas acciones prácticas que podemos y debemos hacer como la iglesia y creyentes para poder demostrar integridad. Una primera acción es la prédica. Es incorporar temas de integridad y corrupción en nuestros sermones, en nuestra prédica. Como decíamos antes, este tema está prácticamente ausente de los púlpitos. Yo creo que esta es un área prioritaria, de mayor énfasis, en donde debemos poner mucho foco. Segundo, en la educación. Incorporar los temas de integridad y corrupción en la educación bíblica. Aquí especialmente para los jóvenes, para ir internalizando hábitos cívicos que no son más que expresiones de amor al prójimo. También incorporar temas de integridad y anticorrupción en los seminarios. Esto me parece un punto clave. Los seminaristas son los futuros líderes de iglesias con una influencia como muy pocas. También en la formación y la capacitación de líderes. Incorporar estos temas en programas de formación de líderes. Esto aplica, por supuesto, no solo a pastores, sino a todo tipo de líderes cristianos en otros ámbitos de vida. Luego, los códigos de conducta. Las iglesias y otras organizaciones de fe deberían adoptar códigos de conducta. Por supuesto, no es suficiente con adoptar un código, sino hay que implementarlo. Pero el código de conducta envía un mensaje a los miembros de cómo debe hacerse la gobernabilidad en la iglesia. Y por último, sugiero alianzas. Buscar alianzas con otras organizaciones, otras iglesias de otras denominaciones para promover estos valores y normas de integridad. Creo que este tema es un tema que une a las distintas tradiciones cristianas y debería haber más cooperación y colaboración. Quiero ahora presentarles un ejemplo de una iniciativa concreta de integridad en las iglesias cristianas en la India. Se estima que la corrupción o el fraude financiero en las iglesias en el mundo llega a 37 billones de dólares. Esto supera el monto de misiones mundiales. Y en India están haciendo algo para lidiar con el problema de la corrupción financiera en las iglesias. Como está bien documentado, la iglesia cristiana en la India ha padecido actos de corrupción muy serios, tanto en el liderazgo como gente de las iglesias, y ha sido motivo en algunos casos inclusive de acciones legales. Y un grupo de empresarios y profesionales decidió que había que hacer algo. Y en el año 2011 comenzaron lo que hoy se llama Operación Nehemías. La Operación Nehemías se ha convertido en un movimiento de líderes con el objetivo de erradicar el fraude financiero en las iglesias. Esto lo hacen a través de lo que llaman una renovación ética. A través de encuentros y otros procesos promueven y facilitan una introspección por parte de los líderes de iglesias
en relación a sus actitudes y prácticas de gobernabilidad. Y esto es acompañado por una asistencia técnica en la implementación de procesos de transparencia en las iglesias. Y es un movimiento que abarca todas las expresiones y denominaciones cristianas en la India. Y este movimiento ha logrado que líderes del más alto nivel de algunas denominaciones declaren públicamente sus bienes y que institucionalizaran estas declaraciones para todas las iglesias dentro de la denominación respectiva. Para India, esta es una transformación radical. Una transformación radical en la manera de ejercer la autoridad por parte de líderes de iglesias. Espero que esto sea de inspiración para nuestras iglesias. Muchas gracias.